pero también para conocerte, para que tu bendita palabra edifique nuestras vidas y nos lleve allá, Señor, al propósito de alcanzar la vida eterna. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos por medio del poder de tu palabra. De aquellos visitantes que vienen hoy aquí a tu casa, Señor, ministrales en lo más profundo de su espíritu y de tu alma. Y a mí, Señor, dame tu sabiduría, tu inteligencia. Usa todo mi ser para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Siéntese, hermano. Hoy vamos a hablar de arreglar la casa. Seguramente cada uno de nosotros tratamos de arreglar nuestra casa material, física de alguna manera. Muchas veces arreglamos la casa cuando recibimos la noticia de que alguien nos va a visitar. Y esa visita seguramente para cada uno de nosotros es muy importante. Y algo literal que hacemos cuando va a visitarnos una visita es que tratamos de limpiar la casa lo mejor que se puede. Algunos también ordenamos los muebles en la posición que creemos más correcta. Otros nos preocupamos porque la yarda luzca impecable. Y todo eso, hermanos, es para recibir aquella visita, para que se sienta cómoda, confortable y para que de alguna manera nosotros le podamos expresar nuestro agradecimiento, posiblemente nuestro cariño o nuestro aprecio. Y eso, hermanos, es válido y pienso que quizás en alguna ocasión cada uno de nosotros lo ha hecho. En la Escritura, hermanos, hay la historia de un hombre que el Señor le mandó que arreglara su casa. Vamos a leer una base bíblica que está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 6, para ver en qué sentido, con qué propósito el Señor le hacía esta sugerencia a su siervo Ezequías. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros, hermanos, si recibiéramos esta palabra de parte de Dios? Haríamos literalmente lo mismo que hacemos cuando recibimos una visita, como comentábamos al principio. Ese será el arreglo que el Señor le estaba mandando a Ezequías que hiciera, que arreglara su casa. Ezequías, hermanos, no solamente tenía una casa, tenía un palacio porque era un rey. O sea que lógicamente el Señor no le está hablando a Ezequías de una casa literal. El Señor le está hablando a Ezequías de una manera muy profunda, porque el Señor conoce los tiempos y sabía lo que venía o vendría a la vida de Ezequías. Esta es una casa en ruinas que nosotros reconstruimos, y después de que la reconstruimos, la mayoría quedan hermosas, quedan irreconocibles. Y tengo que confesar que yo en algunas ocasiones me he sentido mal, porque en algunas ocasiones yo he reconstruido casas en ruinas. Y prácticamente, hermanos, humildemente, prácticamente no se les ven lo que era antes. Y eso ha sucedido
cuando algunos de esos dueños me dicen que quieren vender la casa. No quieren esa casa para sí mismos, solamente quieren reconstruirla, maquillarla de alguna manera para que dé una apariencia positiva y después venderla. Y en algunas ocasiones yo me he negado a eso. ¿Por qué? Porque ahí va implícito un fraude. Porque la persona que comprará esa casa, ella no sabe que esa casa está maquillada. Él no conoce de eso. Y esa casa, posiblemente en 2 o 3 años, volverá a las mismas condiciones en las cuales estaba. Y yo no me he sentido a gusto con eso. Y he dicho que no. Pero dijimos que Dios no quiere hablarnos necesariamente de esta casa literal. Pero tenemos que generar un contexto para entender cuál es la casa que Dios quiere que arreglemos. Arreglamos la casa, hermanos, cuando viene el verano. Nos regocijamos y obtenemos la cosecha de todo un arduo trabajo hasta que llegó la estación del verano para recoger los hermosos frutos saludables y dulces que la tierra produce por la misericordia de Dios. Eso también se aplica espiritualmente a nuestras vidas, porque la Biblia lo ejemplifica en su palabra de alguna manera, pero hoy no quiero ir en ese sentido, solamente quiero que se genere un contexto. También, hermanos, vemos que viene la temporada de otoño. Y ya no estamos en cosecha, sino que ahora la casa da una apariencia sombría y triste y empiezan a caer las hojas, pero por la voluntad de Dios, porque dice su palabra, que ninguna hoja cae si Él no lo permite. Y a veces nos parece hasta un fastidio recoger esas hojas, porque son muchas. Pero esa fue la voluntad de Dios, que esas hojas cayeran en ese otoño. Y también se aplica espiritualmente a nuestras vidas. Luego viene, hermanos, el invierno. El tiempo donde tuvimos que haber tenido una provisión para poder invernar como aquel oso y refugiarnos en un lugar cálido y agradable para pasar esa tempestad. Y también aplica espiritualmente a nuestra vida. Posteriormente, hermanos, viene la primavera. Esta época hermosa donde salimos afuera y todo está verde. Donde vemos aquella semilla que permaneció todo un año en la tierra, pero no nació hasta que vino su tiempo. Y floreció una flor hermosa, un cardo hermoso que era más hermoso que la vestidura de Salomón, pero por el puro poder de Dios. Y al ponernos a reflexionar en estas 4 estaciones del año, el Señor dio su ley en su palabra y lo especificó. Y Él dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Sé que el Señor me está diciendo, mientras tú tengas existencia en la tierra y tus pasos, que están ahí ciertamente tipificados, recorran esas estaciones, vas a recorrer mucha distancia. ¿Ustedes se han puesto a reflexionar cuántos pasos han dado en su vida? Sus mentes han recorrido, los que son de México, cómo caminábamos con los pies descalzos en medio de la tierra caliente y entre las piedras y las espinas. Esa era la estación que estábamos recorriendo. Pero nos enfocamos solamente en recorrer millas, que nos olvidamos que el Señor dijo que siempre iba a existir la sementera, o sea, la provisión, su gracia y su misericordia. Y cuando llegamos a una edad adulta, nos preguntamos, ¿es que todo se ha ido demasiado rápido? Pareciera que esto es como autónomo, que ya los días no son días, son segundos. Porque nos concentramos en recorrer solamente las estaciones del año. Nos olvidamos en mucha manera, un parte de lo que nos dijo Dios. Entonces, por lo que dice la Escritura, hermanos, y el fin que nosotros ahora ya entendemos como cristianos, todo el tiempo, desde la primera vez que respiramos hasta que viene nuestro último respiro en esta vida, Dios nos proporcionó ese tiempo, pero para que pensáramos en Él, para que reflexionáramos en Él.
para que nos acercáramos a Él. Pero por eso nos tenemos que acercar a Él, para que Él nos diga que arreglemos la casa y cómo quiere que la arreglemos. Porque Él es el mejor arquitecto. No hay nadie mejor que Dios. Y Él le pone un cimiento firme, que aunque venga la ola y la tempestad, no perece. Entonces Dios es el que nos va a ayudar a arreglar la casa. Escuchamos la historia de Ezequías, pero tenemos que entender quién era Ezequías. Y a medida que nosotros vayamos viendo quién es Ezequías, vayamos y parémonos mentalmente junto a Ezequías para ver si nos acercamos un poquito a lo que era él. Ezequías, hermano, era hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz fue uno de los reyes más perversos. Acaz fue un rey que fue y trajo un altar pagano de Damasco y hizo una réplica en la casa de Dios. Ezequías comenzó a reinar de 25 años, o sea, con una madurez ya establecida, con un conocimiento de Dios. Porque esos eran los israelitas, los hijos de Dios, tenían que conocer su ley. Ezequías, hermanos, dice la Escritura que mandó quitar los lugares altos. Los lugares altos era donde el pueblo de Israel, hermanos, iba y hacía culto a dioses paganos y les quemaba incienso, se humillaba ante ellos. Ezequías los quitó. Ezequías destruyó las imágenes de Acera, un dios. Ezequías despedazó la serpiente de bronce que había permanecido en los hijos de Israel por 800 años. Era la serpiente que Dios le había dicho a Moisés que hiciera cuando el pueblo había sido picado por serpientes allá en el Éxodo, y cuando la miraran, sanaban. Pero dice la Escritura que este pueblo ya la tenía como un ídolo, y pues se le humillaba a esa serpiente y por eso la destruyó. Ezequías, hermanos, en Jehová puso su esperanza. Ezequías, dice la Biblia, que ni antes ni después hubo otro rey como él en Judá. Entonces, para estas alturas, ya fuimos y nos pusimos contra Ezequías. ¿Nos parecemos algo a Ezequías? Yo creo que ya me parezco muy poco, yo no sé ustedes. No me acerco casi en nada a Ezequías. Yo no sé ustedes. Este hombre con estas características, hermanos, era un siervo que le servía a Dios. Por todos los argumentos que dice la Biblia de este rey Ezequías. Y por todo eso, hermano, dice la Biblia que Jehová estaba con él. Por todos estos argumentos, Jehová estaba con él. Ese era Ezequías, hermanos. Pero tenemos que ponernos a reflexionar por la base bíblica que leímos al principio. ¿Qué hizo Ezequías con el tiempo que Dios le regaló? O sea, ¿qué hizo Ezequías con esos 15 años que le añadió a su vida? Ese es el punto donde el cual queremos ir. Dice la Biblia que él había hecho todo esto. La hoja de vida de Ezequías la acabamos de ver. Pero aún así, con esa hoja de vida, Dios envió al profeta Isaías y le dijo a Ezequías: arregla tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y dice que Ezequías oró a Dios con argumentos. Acabamos de ver los argumentos. E inmediatamente Dios escuchó su petición. Y dice la Biblia que Isaías iba apenas a mitad del patio de la casa de Ezequías y Dios lo regresó. Y le dijo: ve, dile a Ezequías que le voy a regalar 15 años más de vida, porque yo lo he escuchado en su oración. Y así fue, hermanos. Dios le regaló 15 años más a Ezequías de vida. ¿Habrá aquí alguno de ustedes
que estuvo prácticamente en su último respirar y la misericordia de Dios lo visitó, a igual que Ezequías, y Dios le hizo una promesa, por su misericordia le extendió su vida. ¿Habrá alguien aquí? Yo creo que hay muchos. Ahora la pregunta es, ¿qué han hecho con su vida del Dios que les regaló? ¿Qué han hecho con ese tiempo que ya no merecían? Nada merecemos, pero para entenderlo, ¿qué han hecho con ese tiempo que Dios les regaló? ¿Qué hemos hecho con ese tiempo que no pertenecía ya, pero por su misericordia Dios nos lo regaló? ¿Qué hemos hecho con ese tiempo? Ezequías, hermanos, no aprovechó bien el tiempo. Aún con todos los atributos que tenía Ezequías y con lo que acabamos de ver, él no aprovechó bien el tiempo. Dice la Biblia que después de que recibiese el milagro hermoso de Dios, de darle 15 años más de vida, dice que vinieron unos hombres, unos personajes allá de la tierra de Sinar, de Babilonia. En este caso vino Moradac Baladán, que era hijo del rey de Asiria. Vino a visitar a Ezequías porque dice la Biblia que supo que estaba enfermo. Y vino el profeta Isaías y le preguntó, ¿quién eran esos hombres que te visitaron? Y él le dijo, son hombres de tierras lejanas, o sea, de Babilonia. Pero Babilonia en la Biblia, hermanos, es la tierra de Sinar donde estaba Nimrod, la tierra donde nació la idolatría. Dice que Ezequías, cuando recibió esta visita, ya no recordaba él lo que Dios le dijo que arreglara su casa, por lo que vamos a ver aquí. Como que se le olvidó, como que dijo, hay otras cosas que tengo que hacer. No pensar necesariamente en lo que Dios pronunció que arreglara mi casa. Y dice que Isaías aprovechó la visita de aquellos hombres y hizo como nosotros. Mandó a limpiar el palacio, puso los muebles en el lugar que creía conveniente, trajo la servidumbre y vinieron los invitados. Y dice la Biblia que les mostró sus tesoros. Le mostró la plata, el oro, las especies aromáticas, los inciensos, todo le mostró. ¿Verdad que es lo que hacemos nosotros cuando vienen los visitantes a nuestra casa, hermanos? Muchas veces mostramos nuestros tesoros, pero no nos damos cuenta que nos está visitando los habitantes de la tierra de Sinar, donde está la idolatría. No aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado de más. Dice también, hermano, que también le mostró la casa de sus armas. También le mostró la casa de sus armas. Quiere decir que el enemigo lo midió porque supo en la condición que estaba Ezequías. Dice que entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. ¿Estaría arreglando su casa Ezequías como Dios le mandó? ¿Estaremos arreglando nuestra casa como Dios nos manda? Recordemos que este era Ezequías, un rey que tenía una hoja de vida que agradaba a Dios. Dice que entonces Ezequías, cuando escuchó la palabra de Dios por medio del profeta, dijo lo siguiente. Él dijo, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye, palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada. Dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey,
de Babilonia. ¿Verdad que eso se dio, hermanos? ¿Verdad que esa palabra se cumplió? Por eso fue llevado allá Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Verdad que sí, hermanos? La palabra de Dios se cumplió. Porque él no entendió cómo tenía que edificar su casa. Y entonces dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, hijo, es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como que Ezequías dijo: pues allá ellos, allá mi descendencia, con que no me pase a mí. Es prácticamente lo que está diciendo Ezequías. Es quizás lo que podemos decir nosotros: pues allá que le pase a mis hijos, como yo no lo vea. Y es ahí donde tenemos que pensar cómo es que tenemos que edificar la casa. Es ahí es donde nos ponemos tener que poner a reflexionar por qué tenemos que edificar la casa. Ahora, a todo esto, hermanos, vinieron consecuencias grandes, dolorosas y terribles. Las consecuencias. Dice la Biblia, hermanos, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. 55 años, hermanos, recuérdenlo. Manasés reinó más de medio siglo. ¿De cuánto comenzó a reinar? De 12 años. Manasés fue el que siguió después de Ezequías como rey. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová, de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, era peor que todos los del mundo. Pero era el hijo de Ezequías. Ya nos empezamos a dar cuenta que Ezequías no entendió lo que Dios le dijo. No aprovechó bien el tiempo de esos 15 años. Porque estaba viendo las consecuencias de no aprovechar ese tiempo, de no edificar la casa. Este rey, hermanos, Manasés, dice que volvió a edificar los lugares altos, o sea, lo que Ezequías derribó, él lo volvió a reconstruir y lo multiplicó. Puso dioses y se les quemaba incienso y se les daba culto. Levantó altares a Baal y a Acera. Adoró todo el ejército del cielo y dio culto. Edificó altares paganos en la casa de Jehová. Pasó a su hijo por el fuego. Fue agorero, encantador y adivino. ¿Qué serán nuestros hijos si nosotros no edificamos la casa? ¿Surgirá un Manasés? Ya lo estamos viendo, inclusive. Sus primeras características las estamos viendo en casa, pero las queremos ocultar o nos negamos a verlas. Porque eso se mira, hermano. Se siente. Hay actitudes que nos dejan entender eso. Pero como nosotros queremos disfrutar una vida que Dios nos agregó, no nos interesa. Porque allá ellos, con que no suceden en mis días, como dijo Ezequías. Fue agorero, encantador y adivino. Todo esto que estoy mencionándoles, hermanos, es prácticamente una exposición de lo que está en la palabra de Dios. Yo no estoy agregando aquí ninguna sola palabra. Todo está ahí en la palabra de Dios, palabra por palabra. Puso una imagen de acera
que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Allí él metió esta imagen, que luego cuando ustedes ven o leen el libro de Ezequiel del capítulo 7 al capítulo 9, encontrarán que cuando Ezequiel estaba cautivo en la tierra de Sinar, en Babilonia, Dios lo trajo en el espíritu y le mostró todo eso. Y ahí está todo ese pueblo adorando esos ídolos que había metido Manasés. La Biblia dice literalmente la imagen que provoca a celo. Esa imagen que provocaba a celo era la imagen que había introducido Manasés. ¿Hubo consecuencias graves, hermanos? Claro, muy graves, tremendas. Posiblemente ustedes ya han visto a lo largo de su caminar cristiano las consecuencias en algún otro hogar que no les interesó cuando el Señor le dijo: edifica tu casa. Y cuando eran niños, como Manasés, estaban aquí en la casa de Dios, pero luego se fueron. Y están en el mundo y son peores que los que están en el mundo como Manasés. Entonces Dios quiere que nuestras familias, que nosotros no vayamos allá. Que no vivamos esta historia. Porque a Dios, hermanos, está buscando un remanente fiel. Dios está buscando un renuevo. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños que lo conozcan a Él. Que con corazón humilde vengan a su presencia y le digan a Él: edifica la casa, Señor. Y nosotros entendemos que la casa es nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Edifica la casa, Señor. Pero dame paciencia, dame sabiduría, inteligencia, para yo transmitir ese conocimiento y no diga las palabras ligeras que mencionó este rey Ezequías. ¿Para qué? Para que el renuevo conozca a Dios. Para que el renuevo tenga la convicción de venir a su casa, a alabarle, a glorificarle, a bendecirle. Y que le dé celo. Que le dé celo de verificar que no hay una estatua de acera o un culto a Baal en la casa de su Dios. Eso es lo que busca Dios. En cierto momento, hermanos, a Dios no le interesarán los números. Le interesará aquella alma que practique la santidad y su temor. No importa que solamente exista uno en cada santuario, pero con ese trabajará Dios. A ese usará Dios para su poder, su honra y su gloria. Y de ese Dios levantará un renuevo. Que en los tiempos más difíciles, en las circunstancias de apostasía más tremendas, ese renuevo será usado por Dios para que glorifique su nombre. Y lo hará bajo cualquier circunstancia, aún a costa de su propia vida. Porque ese renuevo tendrá un conocimiento, hermanos, y un temor más grande que el que tuvo Ezequías. ¿Por qué? Porque él ya no tiene excusa, ni nosotros tenemos excusa, porque conocemos la plenitud de su palabra. Él ya nos ha revelado todo. No podemos tener excusas. La iglesia de Cristo ya no tiene excusas. La iglesia de Cristo no le puede fallar a su Dios. La iglesia de Cristo fue llamada para eso, para enfrentar la vicisitud y el problema con su frente erguida y su corazón humilde. Para eso fue llamada la iglesia de Cristo. Para que se levante con voz producida y guiada por Dios en medio de un mundo pagano y pecador. ¿Acaso no es lo que se ve en el mundo, hermanos? ¿Acaso no es lo que se ve en el mundo, que están esperando los días de ese calendario
para que se lleguen los 18 años o los 21 para librarse del problema? ¿Le importa al mundo su renuevo? ¿Verdad que no? ¿Nosotros imitaremos al mundo? ¿Seremos peor que las naciones paganas? ¿Seremos un Manasés? Dios nos libre de eso, ¿verdad, hermano? Dios nos libre de eso. Pero la única manera que Dios nos puede librar de eso es si nosotros tomamos actitudes y responsabilidades. Porque Dios no trabaja como una obra de magia, no trabaja así Dios. Dios trabaja con una disciplina, con una obediencia en medio de su pueblo. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos, o más bien dicho, todos los que están en el mundo, los que no conocen a Dios, claro, por supuesto, pero también los cristianos, si no se produce la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia es arrebatada, vamos a morir. Todos vamos a morir. Entonces quiere decir, hermano, que tenemos que preparar la casa. Porque nosotros no somos dueños del siguiente instante que va a venir. Ezequías le dijo a Dios, dame una prueba, Señor, de que vas a cumplir lo que tú me has dicho, de que me vas a dar 15 años más. Dijo, ok. En el reloj de acá era un reloj que proyectaba la sombra. Dijo, ahí la sombra se puede adelantar 15 grados o puede retroceder 15 grados. Dijo, tú escoge. Y dijo Ezequías, Señor, pues si yo te digo que se adelante, dijo, pues no va a haber ningún problema, porque lógicamente el tiempo va para adelante. Pero si te digo que se atrase, pues ahí sí conoceré que es un milagro tuyo. Y Dios así lo hizo para que Ezequías confiara en él y su fe fuera fortalecida. Y muchos de ustedes pasaron o pasamos en la pandemia y se enfermaron. ¿Verdad que lloraron como Ezequías? Aun cuando no te enfermaste, ¿verdad que lloramos como Ezequías porque estábamos preocupados por la peste que venía? O tenemos una capacidad tan grande espiritual que no nos incomodó o simplemente no nos importó. Entonces yo entiendo, hermano, que después de esa peste, todos estos días que hemos vivido para acá, es el tiempo añadido que no merecemos. Pero el hombre se empeña en luchar contra aquella circunstancia que manda Dios para que regresemos a Él. Surgió hace mucho tiempo esa peste que se llamaba rabia. ¿Y qué hizo el hombre? Se encerró en los laboratorios y creó una vacuna. Dijo, ya tenemos la vacuna con la rabia, no piensen en su Dios. Y así vinieron las enfermedades a través de la humanidad y el hombre se empeñó en crear vacunas y nadie ya se acordó de Dios. Vino el COVID y cuando no había vacunas, ¿verdad que muchos se acordaban de Dios? ¿Sí o no? Ahora que ya hay una vacuna, ¿se acuerdan de Dios? Porque el hombre luchó contra algo que Dios permitió. Y allá de nosotros. Porque un día estaba el profeta Ezequiel ahí en comunión con Dios. Y le dijo, mira Ezequiel, si yo decidiera enviar peste a la tierra, dijo, y estuvieran en medio estos 3 varones, Job, ¿quién más? Ustedes conocen. ¿Quién más? ¿Quién más eran los varones? Job era uno. Otro era Daniel. ¿Quién más era? Noé. Dijo, esos 3 varones
estuvieron en medio de esa tempestad, dijo, solamente ellos librarían su alma por mi justicia. Eso fue con la pestilencia. Dijo, ahora si yo decido enviar espada, o sea, guerra, dijo, solamente también esos tres estuvieran en medio de la tierra, dijo, solamente ellos librarían su alma por mi justicia. Y así fue Dios. Y dijo, y si decido enviar las 4 pestilencias juntas, dijo, solamente ellos librarían su alma por mi justicia. Y yo me pregunto, ¿qué sentiría Ezequiel cuando él no fue incluido? ¿Qué sentiría Ezequiel en su corazón cuando él no escuchó pronunciar su nombre en medio de ese grupo selecto? ¿Qué sentirías tú? ¿Y qué sentiría yo si no escucháramos nuestro nombre entre ese grupo selecto? ¿Qué sentiríamos? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu respuesta? Seguramente dirías, dejo a ese Dios que no tiene misericordia y me voy. No fue el caso de Ezequiel, hermano. Ezequiel escuchó la palabra de Dios y se humilló. Pero nosotros no entendemos eso. No alcanzamos a comprender el susurro o la voz de nuestro Dios. Cuando nos dice, arregla tu casa. Arregla tu casa. No veas solo lo que está enfrente. Ve muchísimo más allá. Mira tus generaciones hasta la 3ª y 4ª. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si yo no me esfuerzo en eso, dice que hasta allá llegará su juicio, ¿verdad que sí? ¿O no dice eso? Entonces yo tengo que ver hasta allá, hermanos. Hasta la 3ª y 4ª generación, porque hasta allá llegará su juicio. Si yo no trabajo en lo que Él me dice. Hasta allá llegará su juicio. Dice la palabra, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, y desamparé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y será para presa y despojo de todos los adversarios, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me ha provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios iba a implementar su justicia, hermano, en esta situación. Porque Dios es un de amor, pero también es un Dios justo. Y Él iba a actuar. Dice, mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Imagínense. Más idólatras que todos los pueblos que Dios sacó de la tierra para darles la heredad a ellos. Más malos, más abominaciones, más en contra de lo que es Dios. Fuera de esto, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, la actitud de Manasés, hermanos, contaminó todo el pueblo de Judá. Ahora, si ustedes siguen leyendo el contexto de esta historia, van a encontrar que Manasés se arrepintió. Y ciertamente Dios lo perdonó. Pero los estragos, hermanos, de su pecado quedaron ahí. Las consecuencias de su pecado quedaron ahí, infiltradas en ese pueblo, porque los demás no se arrepintieron. Yo no puedo comunicar pecado. Un hijo de Dios no puede comunicar pecado. Porque luego él se puede arrepentir, pero ese pecado ya se transmitió a muchos más. No sé si me entiendan.
Por eso un hijo de Dios tiene que estar siempre, en donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, tiene que entender que la mirada de Dios está sobre de él. Porque de alguna manera él puede transmitir pecado con sus acciones, con sus aspectos, con todo. Y claro, él viene y se arrepiente y es perdonado, pero aquel al que se lo transmitió no tendrá esa capacidad. Y el pecado morará en él. Todo este pueblo, hermanos, fue contaminado por la actitud de Manasés, por la negligencia de Ezequías, de no entender el propósito de Dios para que arreglara su casa. Y allá en el 605 vino la primera cautividad de ese pueblo. Todos fueron llevados a la tierra de Sinar, a donde dice Zacarías que él miró una efa, un repósito, y que dentro había una mujer que representaba la maldad. Y que luego vinieron dos mujeres y que tenían alas y llevaron esa efa a la tierra de Sinar, donde se le ha preparado una base, a la tierra donde está la idolatría. Entonces, hermanos, el trabajo que nosotros tenemos necesita mucho esfuerzo y dedicación. Dios ha puesto en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, esa responsabilidad. Y no podemos denegarla a nadie más. Es nuestra responsabilidad como padres, como miembros de una iglesia, como hijos de Dios. Si ves que ha brotado algo dentro de tu casa, dile a Dios que te ayude a apagar el fuego. Busca a Dios con todo tu fervor y con todas tus fuerzas. Porque si no pasa en la primera generación, pasará en la segunda. Y si no pasa en la segunda, pasará en la tercera. Y si no pasa en la tercera, pasará en la cuarta. Y vendrá el juicio de Dios. Vendrá. Porque tú y yo no somos mejor que Ezequías. No tenemos los atributos que tenía Ezequías. Y si él falló, nosotros podemos fallar. No damos las medidas que tenía Ezequías. No las damos. Pero él también se equivocó. Entonces Dios quiere que reflexionemos. Que el verano, el otoño y la primavera no es solamente para ver las estaciones del año y ni siquiera entender que Dios, en su misericordia, ha puesto también ahí la cementera. Que no veamos las estaciones del año o el número del año pasar solamente sin ningún sentido. Que el amor de Dios en nuestros corazones ya no sea un amor genuino y puro, el amor ágape que todo lo puede, sino una simple rutina de la cual yo me aferro para poder vivir. Eso no es lo que quiere Dios. No podemos ser tan egoístas y no tratar de que nuestros hijos tengan un conocimiento pleno de Dios, porque no le agradará a Dios. Juan dice, o en el tiempo de Juan, en el tiempo del ministerio de nuestro Dios Jesucristo, cuando llamó a sus 12 apóstoles, dice que Jesús miró una gran multitud y que se compadeció de ella porque no tenía pastor. Todos los días él ve una gran multitud y se compadece de ellas porque no tiene pastor. Y en alguno de esos días nosotros estábamos dentro de esa multitud. Todos los que no nacimos en la iglesia estábamos dentro de esa multitud. Y él nos miró sin pastor y nos llamó. Nos llamó y nos dijo, yo quiero ser tu pastor. Empieza a hablar conmigo porque yo quiero conocer tu voz y tú vas a conocer la mía. Tú vas a ser mi oveja, dijo el Señor, y yo voy a ser tu pastor. Entendimos, venimos a su redil, a su casa. Pero no termina eso ahí. Nos ha venido edificando, nos ha venido bendiciendo, nos ha venido dando todo. Y por eso Juan dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y para eso nos llamó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús.
porque Él sabía que tenía que morir como ese grano de trigo. Y ustedes, yo, somos el fruto. Nosotros somos el fruto de ese trigo que murió y derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Ahora, ese fue el caso de Jesús. En nuestro caso, nosotros no tenemos que morir primero para dar fruto, es a la inversa. Tenemos que dar fruto para después morir. Primero tenemos que dar fruto para después morir. Vamos a analizar, hermanos, ahorita. Yo sé que algunos de ustedes sembraron sus vegetales. ¿Quién sembró tomates? ¿Quién sembró calabaza? ¿Quién sembró chile? Yo estoy diciendo eso porque yo sembré eso con esperanza. Quiero cosechar. Yo esperé con ansia el primer día, más o menos, que ya no iba a hacer frío, y me dediqué a sembrar porque sembré con esperanza. Y todos los días visito esas matas que están ahí y digo, ahí está mi esperanza, porque la misericordia de Dios las hará crecer y disfrutaré de ese fruto. Pero con esa actitud que yo voy a ese huerto, con esa actitud también recorre Dios todas las mañanas la tierra y visita a sus hijos. Y dice, yo llamé a mi hijo, estaba como una oveja perdida, pero ahora está en mi redil, y lo vengo a visitar para si no le cayó el gusano, para ver si el gusano ya no le carcomió una de sus hojas, que no lo dejan dar un fruto agradable, no surge el proceso de la fotosíntesis si te faltan las hojas. Hemos visto cómo nos ha visitado Jesús todas las mañanas cuando nos levantamos y nos chequea para ver si vamos a dar buen fruto. Pero algunos nos ven, hermanos, con las hojas amarillas porque como que no tenemos agua. ¿Será que Él no nos ha regado? No, es que yo no quiero beber de Él. Yo me niego a beber de Él. Y por eso mi apariencia espiritual está raquítica, está pobre, está amarilla. Pero Él todos los días me visita y me chequea a su planta, a su árbol, para que dé fruto. En esta mañana, hermanos, yo no sé cuál sea tu prioridad, pero yo veo en mí que la prioridad más importante es preocuparme porque la generación llegue allá, mucho más allá de la cuarta. Porque sé que vendrá juicio sobre de ella si no entiende los caminos y los estatutos de Jehová. Vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé cuál será tu situación. Esta palabra es total y absolutamente para mí, pero yo se las quise compartir a ustedes. Quizás no sea para ninguno de ustedes, pero muchas veces Dios solamente habla a uno. Esta palabra es totalmente para mí. Y yo los invito, si de alguna manera, en algún sentido, esto les sirvió de algo, que se acerquen a Dios. Que se acerquen a Dios y que hablen con Él. Que arreglen sus cosas con Dios, viendo más adelante. Y que Él nos dé las fuerzas para poder ir allá. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Señor,